Hola y bienvenido al podcast de Tecnoa21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La trayectoria de Nvidia es como una montaña rusa, una empresa humilde que comenzó en el mundo de los gráficos y que se ha convertido en un gigante en la era de la inteligencia artificial y los centros de datos. Hoy analizó el camino que han recorrido hasta su explosión en 2024 y cómo su innovación apunta a revolucionar la tecnología en el futuro. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar, quiero pediros disculpas porque es probable que notéis que tengo la voz especialmente nasal y es porque tengo lo que se llama un trancazo. No tengo gripe A, ni B, ni ninguna de estas, pero estoy con trancazo. Entonces tengo la nariz congestionada, la cabeza de aquella manera y bueno, eso hace que mi voz no sea la habitual, con lo cual mis disculpas de antemano. Vamos a empezar con el tema del día, que es Nvidia, que es un gigante en la sombra. Lo digo en el título porque es que, bueno, ya no están en la sombra, han estado en la sombra hasta hace relativamente poco, pero ahora ya son un gigante muy visible para todo el mundo. Lo del gigante en la sombra va un poco porque durante mucho tiempo la gente no sabía quiénes eran Nvidia, más allá de los informáticos y la gente que está en el mundillo tecnológico, muy metida en el mundillo tecnológico. El resto de los mortales, tú les decías Nvidia y no, y más allá de la palabra envidia, pues te tengo envidia y tal igual, la gente no sabía lo que era NVIDIA, o sea, no sabía lo que era Nvidia. El caso es que esta empresa, que hoy es sinónimo de innovación en el mundo de los gráficos computacionales, de la IA, bueno, pues que ahora es un auténtico gigante, pero un gigante como pocos, comenzó su andadura en el 93, es decir, que tampoco es una empresa como Microsoft o como Apple, que se fundaron allá por los 70, sino que es relativamente joven, porque en los 90, bueno, pues la tecnología ya había avanzado mucho. Fue fundada por Jensen Huang, que junto a Chris Malachowski y Curtis Priem, pues fueron los tres visionarios que se conocieron cuando estaban trabajando en Sun Microsystems, otra de estas grandes empresas de procesadores, y de ahí pues nació Nvidia con el objetivo de transformar un poco el mundo de los gráficos por computadora. El nombre Nvidia viene derivado del nombre latino Invidia, que significa envidia. Es decir, que básicamente es esto, ¿no? Ellos reflejaban un poco la ambición y la visión de futuro de los fundadores por destacar en un mercado que era altamente competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues querían marcar esa envidia, ¿no?, que tenían ellos hacia las empresas tecnológicas y cómo querían marcar un poco la diferencia. Los primeros años de Nvidia estuvieron marcados sobre todo por una intensa competencia en el sector de hardware, de gráficos, donde había empresas como ATI, ahora la más conocida como AMD, y 3DFX, que dominaban sobre todo el mercado. Pero Nvidia en el 95 introdujo una tarjeta gráfica, la NV1, que combinaba procesamiento de gráficos y audio. Y aquí la NV1, aunque no tuvo el éxito que se esperaba, sí que sirvió como aprendizaje bastante interesante para la empresa de cara. Fue un poco rollo I+D para ellos, ¿no? Pero sí que les dio un poco el camino a seguir y ellos lo consideran un éxito no por las ventas que tuvieron, sino por el camino que les marcó, que estaban en la dirección correcta. Ya en el 99 Nvidia dio un salto cuantitativo y yo creo que cualitativo también con la introducción de la GeForce, la 256, que es la primera GPU del mundo. Es decir, aquí ya es un producto que no solo superó a sus competidores en términos de rendimiento, sino que también definió el futuro, lo que iba a ser el futuro de la computación gráfica. Esta GeForce, la 256, fue pionera al integrar esa transformación e iluminación en hardware. Y esto permitía a los desarrolladores de juegos, sobre todo, pero también a los de aplicaciones gráficas, ofrecer experiencias mucho más ricas y envolventes. Este lanzamiento sí que fue, digamos, el punto de inflexión para Nvidia, porque fue un éxito comercial. Y aquí sí que establecieron la base para lo que luego fue el dominio en el mercado de las tarjetas gráficas. Y ese dominio sigue a día de hoy. A medida que iba avanzando el nuevo siglo, ya en estos 2000, siguieron innovando con las GeForce y lo que querían era expandir un poco su presencia en mercados emergentes. Y en el 2000
lanzaron la arquitectura GeForce 2, la GTS, que ofrecía muchísimo más rendimiento y características mucho más avanzadas. Esta serie sí que les consolidó como líderes tecnológicos de gráficos y la empresa ya empezó a diversificar su oferta de productos hacia el mercado de consumo masivo y los profesionales de la creación de contenido digital. Digamos que a partir del 2002-2003 ya fue cuando Nvidia abrió los tentáculos y empezó a tirar por otras ramas. Pensad que aquí todavía eran una empresa mediana, eran una empresa conocida, pero no eran un gigante. El éxito de Nvidia no pasó desapercibido y la empresa empezó a formar alianzas estratégicas con desarrolladores de juegos, con fabricantes de sistemas, algo que les permitiera ampliar su influencia en la industria de la tecnología. Esa primera década de los 2000 se metieron también en el mercado de la computación móvil con la creación de Tegra, que era una familia de sistemas de chips para dispositivos móviles que integraban GPU. Pero aquí no les fue bien. O sea, yo creo que esto fue una de las lecciones que aprendieron, que Tegra no tuvo éxito comercial, al menos no lo que ellos esperaban. Y sí que es cierto que marcó la entrada de Nvidia en el sector de los dispositivos móviles y preparó un poco el escenario para otras innovaciones. Es decir, yo creo que de cosas como Tegra, de estos fallos, aprendieron mucho para integrarlo con otro tipo de hardware que ellos tenían en paralelo. Porque sí que es cierto que el tema del software y las contribuciones al desarrollo de las APIs, como CUDA, que es el Compute Unified Device Architecture, me parece que es, no lo tengo muy claro, que esto ya es de 2007, me parece, 2008. Aquí los desarrolladores ya podían meter las GPUs de Nvidia para procesar tareas de computación de propósito general, ¿no? Y esto sí que era un poco ciertamente revolucionario en el tema del campo de cálculo paralelo, que luego ha tenido aplicaciones desde la simulación científica hasta la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Porque a fin de cuentas, pensad que estamos hablando de una empresa 100% tecnológica de hardware. Entonces, bueno, su propósito era innovar en I+D, pero no solo para las tarjetas gráficas, que era su fuente de negocio principal, sino buscando alternativas que les permitieran, como digo, abrir esos tentáculos, diversificar negocio y empezar a obtener beneficios de otras partes, ¿no? Por eso también intentaron entrar en el tema de la telefonía móvil, ¿no? Porque era un mercado que empezaba a despuntar y donde ellos quizás, si hubieran dado otras circunstancias, a lo mejor hubieran tenido un papel más relevante en esa década, ¿no? Del 2000 al 2010. El caso es que cuando acababa esos primeros 10 años del siglo XXI, Nvidia estaba consolidada como un líder de gráficos de ordenador. Y también estaban empezando a abrir múltiples frentes con una combinación sobre todo de hardware avanzado, que era su fuerte, y empezaban a innovar también en el tema del software y con una clara visión de futuro de lo que ellos querían sentar las bases para continuar expandiéndose, ¿no? E influir en el mundo tecnológico. Pero la verdad es que se quedaron un poco ahí, no voy a decir estancados, iban creciendo, pero digamos que ahí sí que eran el gigante en la sombra. Ahí simplemente eran una empresa más del sector tecnológico con una presencia muy muy fuerte en los gráficos, en el tema de las tarjetas gráficas, pero que realmente no estaba marcando la pauta a los demás. Y cuando digo la pauta me refiero a que no era un Microsoft, no era un Apple, no era un Google o incluso no era un Amazon con sus servicios en la nube, ¿no? Con AWS. No eran ese tipo de empresa. Era una empresa más de soy un proveedor de hardware para que luego tú montes con mi hardware el software que quieras, ¿no? para los usuarios. Y todo esto cambió sobre todo a partir de 2019, porque ahí Nvidia tuvo un crecimiento explosivo y se empezó a transformar en una empresa conocida principalmente por el tema de los gráficos, ¿vale? Para los juegos, que era el pilar fundamental de donde salían sus ingresos, pero también en los centros de datos y poco a poco en la inteligencia artificial. Aquí sí que tuvieron bastante visión estratégica,
y esto ha sido crucial al final para el devenir de Nvidia, porque yo sí que creo que se anticiparon al auge de la IA generativa mucho antes de que se convirtiera en el fenómeno global que se convirtió a raíz de ChatGPT y todo esto. Yo creo que esta anticipación permitió a Nvidia desarrollar y optimizar ese hardware y ese software que satisface las intensas demandas de computación que requiere la IA moderna. Y esta es la cuestión. Hoy en día todo o lleva IA o queremos que lleve IA. Es decir, o el fabricante de turno o el proveedor de servicios de turno ya te dice que está basado en modelos de inteligencia artificial, o es algo que le vamos a acabar demandando a todas las empresas. Y en ese sentido, Nvidia sí que podía dar muchísima capacidad de hardware para, como digo, esa intensa demanda computacional que tienen todas las empresas que utilizan inteligencia artificial. Y el auge de Nvidia también vino también por el tema de los centros de datos, ¿no? Porque al final esto ha sido el resultado de las 2 décadas que llevaban innovando de forma continua y también estratégica. Aquí el producto estrella son las GPUs de alto rendimiento, las A100 y las H100, que antes eran conocidas como las GeForce o Quadro, que se han convertido en el estándar en la industria para el procesamiento de gráficos y la computación de alto rendimiento, ¿no? Estas GPUs son extremadamente eficientes en la ejecución de tareas que involucran el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y claro, esto ya es indispensable para poder crecer en la nube y para poder utilizar y generar aplicaciones empresariales. Por no hablar de que también han sido pioneros en el tema del desarrollo de arquitecturas específicas, como la que os nombraba antes, como CUDA, que han revolucionado la forma en la que se utiliza la GPU para procesar en paralelo aplicaciones de inteligencia artificial. Y esto facilita muchísimo el trabajo con grandes volúmenes de datos, con algoritmos complejos de aprendizaje automático, y permite a los desarrolladores maximizar la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones. Además del hardware de Nvidia, también han buscado tener un ecosistema que fuera robusto, que cubriera las necesidades de los desarrolladores con software y licencias que son las que les han dado unos ingresos enormes, brutales. Y todo esto ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un negocio extremadamente lucrativo para ellos, y es lo que les asegura un flujo de ingresos constante, y además les tiene un poco, digamos, cogidos a los desarrolladores, porque es complicado salirse de donde están, ¿no? No es tanto como Apple y su ecosistema, que es muy cerrado, no es en ese sentido, pero casi va por ahí. Sí que es cierto que hay alternativas, es decir, que la gente se puede pasar a empresas como AMD o Intel, o incluso hay alternativas por parte de Google, que tiene TPUs, ¿no? Y que ha logrado mantener una posición de liderazgo también en cierta medida, pero el enfoque de innovación y de adaptabilidad del mercado que tiene Nvidia les ha permitido liderar esa tecnología de las GPUs y configurar un poco la dirección futura de la industria tecnológica. Y esto no está al alcance de cualquiera. Esto, digamos que son 3 grandes actores los que hay aquí, que son AMD, Intel y Nvidia. Cada uno muy diferenciado, cada uno buscando su nicho de mercado, pero más allá de que todo el mundo reconoce que las tarjetas gráficas, digamos que las mejores pasan por Nvidia, sí que es cierto que ellos han sabido, como digo, diversificar su negocio para obtener ingresos de una manera constante, no solo con la venta de hardware, sino también empezando ahora con el tema de las licencias y los servicios, ¿no? En 2024 es cuando las cosas han cambiado un poco bastante, porque Nvidia reportó ingresos superiores a los 60.000 millones de dólares, con beneficios que rozaban los 30.000 millones. Esto refleja el crecimiento de facturación, pero también la eficiencia operativa que tienen, que es realmente espectacular, ¿no?
Y es un poco, los números lo que es un poco son un testimonio del éxito de la estrategia, de la capacidad que han tenido para adaptarse y para liderar un entorno tecnológico que es tremendamente competitivo y que está en constante evolución. Aquí no te puedes parar ni un minuto porque vienen y te adelantan por la derecha. Y en ese sentido, yo creo que Nvidia lo ha hecho muy, muy bien. Sobre todo cuando ha salido a bolsa, ha cotizado y las acciones se han disparado, es cuando hemos visto, es un poco una prueba de fuego, ¿no? Eso de salir a bolsa, ver exactamente el mercado, cuánto confía en tu capacidad de estrategia futuro. Y está claro que la estrategia futuro de Nvidia es muy sólida, es muy robusta, y el mercado lo ha demostrado pues disparando el precio de las acciones, porque está claro que el mercado tecnológico tiene una gran dependencia de esta empresa, hasta el punto de que ahora se ha convertido en uno de los 3 o 4 actores más principales de toda la escena tecnológica. Y eso ha sido dando pasos muy sólidos y sobre todo muy inteligentes, viendo una estrategia a futuro, prediciendo casi por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Es decir, que lo que podemos decir en Nvidia es que estaban en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Y esto es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Que estaban en el momento adecuado, estaban fabricando el hardware adecuado para la ola de la inteligencia artificial que nos venía encima. Lo que significa todo esto es que ahora mismo sí que se van a enfrentar a desafíos bastante grandes de cara a futuro, porque sí que es verdad que han experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, sobre todo por esa demanda de productos de inteligencia artificial, pero la verdad es que la compañía aquí sí que navega con ciertos desafíos, yo creo que significativos, para sostener y expandir ese liderazgo en el mercado, porque en el pasado lo hemos visto, empresas muy potentes como Nokia, que dominaba la industria móvil hace 15 años o 20 años, menos de 20 años, en 2007 yo creo que eran los líderes indiscutibles del mercado, y a partir de ahí, con la llegada de los smartphones y con Apple sobre todo y Samsung después, ¿no?, entrando y comiéndose esa parte del mercado, pues les relegaron hasta convertirles en irrelevantes, ¿no? Este tipo de acciones que han pasado en el pasado, que han ocurrido en el pasado, son muy valiosas para las empresas actuales, porque no se pueden dormir en los laureles, no pueden pensar que he tenido un éxito espectacular con mis desarrollos y con mi hardware, y la gente depende mucho de mí, porque llega un otro actor que estaba, digamos, dormido ahí o en la sombra, toma un par de buenas decisiones y da un volantazo al mercado tecnológico, y al final tú dejas de ser relevante y pasa a ser relevante tu competencia. Y pensar también que Nvidia tiene un riesgo aquí importante, porque depende muchísimo de los fabricantes externos para producir sus chips, sobre todo de TSMC, de Taiwan, bueno, no sé cómo es, Taiwan Semiconductor, no sé qué, TSMC, vamos, que esta es conocida como TSMC, que ahora mismo tiene dificultades bastante importantes para poder satisfacer la demanda de los productos que le pide Nvidia, de los chips. Porque claro, los clientes de Nvidia le reclaman productos y Nvidia necesita pues esos chips que fabrica TSMC y que no da abasto. Entonces, bueno, esto aquí le genera cierta vulnerabilidad, porque una fluctuación en la capacidad de producción de TSMC o cambios contractuales con su proveedor de chips le pueden generar un problema importante en los costes de sus tarjetas gráficas y en la disponibilidad de sus productos. Con lo cual aquí, digamos que no son independientes como pueda ser otros fabricantes, ¿no? Que, por ejemplo, Samsung, digamos que sí, en este sentido sí que tiene más la sartén por el mango, ¿no? Y luego hay otras empresas tecnológicas como Apple y Google que cada vez más quieren diseñar y fabricar sus propios chips. Y aquí Nvidia podría haber una clara erosión de la cuota de mercado que tiene, ¿no? Porque estas empresas que tienen capacidad para ello están invirtiendo muchísimo en desarrollar chips que se ajustan específicamente a sus necesidades y a sus objetivos. Y esto evidentemente va a disminuir la dependencia de proveedores externos como es Nvidia, ¿no? Y claro, para limitar o mitigar un poco estos riesgos, pues Nvidia puede, o
debería considerar diferentes estrategias, ¿no? Una sería invertir en su propia capacidad de fabricación de chips, reduciendo su dependencia de TSMC y mejorar un poco el control sobre la producción. Y por otro lado, tendrían que buscar o diversificar un poco sus alianzas con los fabricantes o incluso adquirir una fundición para asegurar su cadena de suministro, es decir, que ellos sean completamente autónomos en ese sentido. Mientras dependes de otros, estás muy expuesto en el mercado. Sobre todo, como ha pasado en el pasado reciente, si os acordáis, cuando hubo ese cuello de botella en el tema de los chips, que las consolas, como la PS5, no podían fabricarse y había muy poca fabricación porque había un cuello de botella con los chips y o bien se distribuían para la automoción, para los coches, que todos los coches hoy en día llevan chips, o bien iban para las consolas. Y evidentemente el que pagaba más, pues se llevaba la producción de los chips. Y en ese sentido, aquí Nvidia estaba completamente vendida. Porque si tú no puedes pujar más que los demás, te quedas sin chips. Y si te quedas sin chips, te quedas sin producto. No puedes vender tu producto a tus clientes, con lo cual no tienes ingresos. Y este círculo vicioso, al final, es el que le puede pasar factura. De ahí que su estrategia de diversificar y no solo generar productos, me parece que es muy, muy inteligente. Y para ir cerrando el tema, no quería dejar pasar esa presentación que hizo su CEO, Jensen Huang, yo creo que fue en febrero o marzo, cuando pues salió al escenario con un montón de robots, con el futuro de Nvidia, explicando que la compañía no solo estaba ahora ya en bolsa y que era una empresa top del mundo tecnológico, sino que su futuro se enfocaba hacia la inteligencia artificial, hacia los robots, la automatización, etcétera. Me parece que eso fue un golpe sobre la mesa, una forma de decir: nuestro futuro pasa por la inteligencia artificial, la robótica, por suministrar y generar negocio en un campo que hasta hace poco no existía prácticamente y donde nosotros vamos a ser los líderes. Y eso al final se tradujo, pues como digo, en una explosión en el mercado bursátil, donde las acciones de Nvidia se dispararon y no han bajado excesivamente, es decir, se ha mantenido ahí, porque el mundo tecnológico en general entiende que Nvidia ya no es un actor de tercera, sino que es uno de los principales actores de este mundillo y va a aumentar su presencia, incluso con nuevos productos, con nuevos servicios, diversificando su negocio hacia otras áreas donde a lo mejor dependa menos de los demás y pueda ser más independiente, como ha conseguido pues empresas como Apple, como Google, Samsung, etcétera, ¿no? Yo creo que el futuro de Nvidia es muy prometedor, es realmente espectacular y a partir de ahora vamos a oír hablar mucho más de esta empresa. Los que ya la conocíamos por el tema tecnológico, porque llevamos en esto metidos mucho tiempo, muchos años, y hemos visto cómo sus tarjetas gráficas estaban ahí como referente y cómo poco a poco cada año iban sacando productos mejores que iban impulsando el mercado, pues tampoco nos sorprende tanto. Pero sí que no deja de ser especialmente impactante ver cómo una empresa que, digamos, estaba ahí en la sombra como uno más, se diferencia de los demás, incluso consigue adelantar a muchos otros que estaban en la misma línea para posicionarse como un actor relevante de cara al futuro. Esto es lo que me parece más interesante para el futuro de Nvidia, más allá de los problemas que pueda tener o a los que se pueda enfrentar, que no son pocos. Dicho todo esto, dejo la conversación por aquí. Seguimos, como siempre, en redes sociales, donde ya sabéis que podéis localizarme como @jlotmar, y en el chat de Telegram que tenemos para comunicarnos si queréis lanzar alguna pregunta o alguna cuestión. No quiero dejar pasar la oportunidad, como siempre, de agradeceros el haber descargado y escuchado este episodio y recordaros que el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible, como siempre, a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.